tenemos muchas cosas de qué hablar el día de hoy, así es de que prepárense porque, bueno, había mucha gente que nos estaba comunicando, que cuando salían al aire con conversaciones, con percepciones y tantos temas que hemos tenido. Porque nos hemos tomado unas semanitas off. Silvia que viaja mucho. A veces por viajes, a veces para recargarme de energía y bueno, yo creo que todos debemos crear basados en cómo fluye la energía. Y a veces uno tiene que tomarse el tiempo que necesita y hacer que la energía fluya y que las cosas salgan en forma positiva. ¿Es cierto, Martín? No hay que forzar las cosas. Así que bueno, entre los viajes y los nuevos proyectos, a veces uno no tiene todo el tiempito para estar con ustedes. El tema de hoy son los miedos, Martín. Bueno, como siempre, como ya lo saben, somos un mundo cibernético. Estamos ahorita totalmente en vivo a través de radiosonica.fm. Recuérdalo a través de sonica.fm con 2 zetas y con cada kilo, o bien radiosonica.fm, o también te puedes ir a TuneIn Radio, o bien te puedes ir a Google. En Google solamente escribe la palabra sonica.fm, le das un clic y te manda directamente a nuestro móvil app, donde en la parte de abajo le das un clic y nos ves directamente. Ahí sucesivamente te vas a la página, a Twitter, a YouTube, y ahí puedes ver todos los videos que tenemos de sonica.fm, como el de conversaciones, como el de percepciones. El día de hoy, la verdad, miedos. Uy, qué miedo, ¿verdad, Silvia? Bueno, hubo mucha gente que me hizo preguntas, no sé a vos, Martín, si algunas personas te preguntaron acerca de los miedos. El miedo es una emoción, pero es una emoción que en realidad es una distracción y que no nos permite estar en tiempo presente. Porque el miedo en general, a no ser que tengamos una amenaza presente en este momento, habitualmente el miedo tiene otras formas. Por ejemplo, la ansiedad y el preocuparse. A veces uno se preocupa por las cosas que piensa que van a suceder y son miedos que en realidad son ficticios porque no sabemos si lo que estamos pensando realmente se va a producir. Bueno, independientemente de eso, hubo varias preguntas de la gente que nos estaban preguntando los miedos, como lo dice en el post. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿A la ansiedad? ¿Cómo poder? Y yo tengo varias preguntas que me han hecho a través de las redes sociales. ¿Cómo podemos evitar la ansiedad? ¿Cómo podemos evitar tener el miedo a tantas cosas? ¿Y cuáles son los miedos en general? Si pensamos, como dije recién, que el miedo es, o la preocupación o la ansiedad tienen que ver con un peligro que nosotros pensamos que existe y que a veces no existe. O sea, si tenemos miedo porque estamos en una situación en tiempo presente, por ejemplo, un animal nos ataca, eso es miedo porque es algo que está sucediendo, pero a veces nos hacemos una idea en la cabeza acerca de un miedo que no es totalmente real. Entonces, ¿cómo nos desprendemos de los miedos? Primero darnos cuenta qué es lo que es real y qué es lo que no es real. Ay, caray, ¿ahí porque cómo a veces está eso? Nos inventamos una película, nos hacemos la película y decimos, uy, va a pasar esto, va a pasar lo otro. En realidad, cuando tenemos miedo es porque no estamos conectados con nuestro yo superior o con Dios. No estamos conectados con Dios, no estamos con esa energía que nos permite sentirnos seguros. Entonces, el miedo, digamos que es una de las características o de una de las cosas que nos suceden cuando estamos separados, como cuando no estamos en unicidad con Dios y con nuestra energía y con nuestro yo superior. Y al no estar en comunicación o estar desconectados con eso, el miedo es el miedo a desaparecer. Tenemos miedo a desaparecer, que desaparezcamos con cuerpo o con alma o con lo que sea. Porque si pensamos profundamente a qué le tenemos miedo, habitualmente cuando empiezas a investigar es el miedo a no existir o el miedo a desaparecer. ¿Qué piensas? Bueno, independientemente, como estábamos comentando, hay muchos miedos. ¿A qué le tienes miedo tú? ¿Cómo poder evitar el miedo? ¿Y cómo prevenir el miedo? 3 formas totalmente diferentes en nuestro diario vivir por las preguntas que nos hizo la gente a través de las redes sociales. Me preguntan de qué se va a tratar ese programa de los miedos. Hay muchos miedos, muchísimos tenemos miedo a muchas cosas, como tú lo dijiste. Muchísimos tenemos, no el miedo, tenemos esa percepción de que algo va a pasar, de que algo viene, o la intuición de que algo puede suceder. ¿Cómo nos podemos guiar, Silvia, con respecto a nuestras percepciones? Si tenemos miedo de algo o que algo pueda ocurrir, ¿cómo se le llama? ¿Es un miedo o es una intuición, una percepción?
El miedo, como dije antes, es ese temor a desaparecer o a no existir. Háblame de un miedo tuyo, por ejemplo, que sea presente. ¿Cuál es tu miedo más grande, Martín? No, porque por ejemplo me estaban haciendo preguntas con respecto a los miedos. ¿Cuál iba a ser en sí el tema? Los miedos. Perfecto. ¿Cómo prevenir los miedos? ¿Cómo prevenir el miedo de la ansiedad? ¿A qué se refiere el miedo de la ansiedad? Bueno, demos un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es tu miedo más grande? Pues que yo sepa, no tengo así muchos miedos grandes. Normalmente no tengo miedos. Todo lo veo de una manera como experiencias. Miedo así grande, normalmente hay muchos, podría ser, pero así un miedo que diga yo un miedo grande, no lo tengo, ni a la muerte tampoco, porque eso puede ser dependiendo cómo lo vea cada uno de nosotros, dependiendo cómo veamos los miedos y cómo enfrentemos a esa sensación de energía. Yo lo llamo energías. Yo lo llamo energía, la energía de sentir esa cosa rara, esa cosa extraña que ocurre. Y cuando me llegan ese tipo de energías, déjame contarte que lo que hago es tratar de no distraerme con ese pensamiento e irme por un pensamiento diferente, como por ejemplo el escuchar música, el hacer ejercicio, o el por qué no leer un libro, o hacer cualquier actividad para no mantenerme pensando en esa sensación de miedo. Yo les llamo energías que llegan a mi cuerpo cuando siento esa sensación de miedo y trato de enfocarme en otra cosa para que se desaparezca. ¿Se desaparecen o dejas de sentirlas? Dejo de sentirlas. Porque a veces el dejar de sentir algo no significa que no esté presente, significa que nos negamos a verlo. Entonces a veces tenemos que ver, estamos haciendo un bypass y tratando de no tener una experiencia que si la tuviéramos limpiaría toda la energía, o tratamos de poner esa sensación a un lado, no sentirla, hacer otra cosa, pero porque vuelve. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una emoción o algo que nos distrae, habitualmente tiene un origen. Y cuando vamos al origen de eso, y si podemos sentirlo, podemos darnos cuenta que no es totalmente real, o nos podemos dar cuenta de cómo nosotros estamos creando esa situación de miedo con nuestros pensamientos, y una vez que entendemos eso, lo podemos cambiar. Eso exactamente, es una cambiar forma. el miedo. La otra forma es decir, no existe, yo no lo veo, pero existe porque va a volver otro día. Lo que pasa es que negarlo o bypassearlo es no darse honor a uno mismo, a reconocer que existen cosas dentro nuestro que las podemos transformar, pero no esconder. Entonces, una forma sí, podemos esconder el miedo, sí, no existe, yo no le tengo miedo a nada. Una de las herramientas que yo utilizaba con los miedos es, por ejemplo, hacer aquello a lo que le tenía miedo. Hacer aquello a lo que se le tiene miedo. Correcto. Wow. Porque como las fobias, ¿verdad? La sensación de tener miedo me creaba una vibración en el cuerpo que a mí me molestaba. Entonces yo iba en una forma casi compulsiva, ir a hacer aquello que me daba miedo. Como las arañas, las víboras, cuando se tiene miedo a eso. Eso es una fobia. Una fobia, totalmente. Miedos, yo me refiero, por ejemplo, si alguien tiene miedo de hablar en público. Por ejemplo, eso es un miedo muy normal. Sí. O el miedo que a uno lo rechacen, porque eso existen, esos miedos. Entonces, de repente, mi forma de sobrellevar eso era ir a hacer específicamente esa cosa a la que le tenía miedo. Enfrentarla. El miedo. Totalmente. Wow. Entonces cambiarla, porque el pensar que podría suceder hacía que la penuria se prolongara. Sí. Entonces ir directamente y hacer eso a lo que le tenía miedo hace que uno pueda disipar la energía. Totalmente. Ese es uno de los puntos muy importantes aquí en Conversaciones, porque este programa se trata precisamente de eso, de tener temas de interés que nos van a beneficiar a nosotros. Y a de la abrirse, comunidad. porque en este momento yo, cuando hablo, muestro mi vulnerabilidad para que ustedes sepan que no todo es perfecto. Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo pude sobrellevar y con las que puedo ayudar a la gente? Porque las cosas que yo no pude sobrellevar, porque no las quise ver, porque las escondí, porque no las quiero ver, esas son las cosas que habitualmente uno no tiene una herramienta para ayudar al otro. Entonces, darse cuenta de lo que nos pasa y cómo sobrellevarlo ayuda para que nosotros podamos ayudar a otros. Por ejemplo, a alguien de la familia o a algún amigo, cuando vienen y nos cuentan algo, yo le tengo miedo a esto, y que puedas decir, oh, mira, a mí me pasaba lo mismo y esto es lo que yo hice y esto es lo que a mí me funcionó.
Pero en general el miedo es ese temor a uno, porque uno empieza a hacer preguntas. Yo tengo miedo a que me echen del trabajo. Sí. Okay. Tengo miedo de hacer mal el trabajo. Entonces la pregunta es, ¿y si haces mal el trabajo, qué es lo que pasa? Entonces la persona dice, bueno, voy a perder el trabajo. ¿Y cuál es el temor a perder el trabajo? Y que no voy a poder pagar mis cuentas. Sí. ¿Y qué va a pasar si no podés pagar mis cuentas? Y que no voy a tener que comer y voy a perder mi casa. ¿Y qué pasa si perdés tu casa y no tenés que comer? Entonces llegamos a lo último, y a lo último habitualmente la respuesta es ese miedo a desaparecer o morir o dejar de tener la vida que uno tiene. O sea, no tener miedo a la muerte es fabuloso, porque uno sabe que uno nunca muere. En realidad lo que se va es el cuerpo. Pero existe ese miedo a la anihilación, annihilation, creo que se dice así. Es a anihilarse, o sea, desaparecer, como que hay algo muy dentro nuestro que va a desaparecer, y es ese miedo que es, digamos, totalmente casi inconsciente. Entonces, ¿cómo prevenir los miedos? Primero, darnos cuenta que eso nos distrae de estar en una conexión total con nuestro yo interior y con nuestro Dios. Segundo, que a veces esos miedos no son reales. Si esos miedos tienen, por ejemplo, son una forma de prevenir algo, entonces podemos utilizar esos miedos como una herramienta para crear protecciones que necesitamos, pero que sean reales. A veces la gente se protege mucho porque tiene miedos que no son reales. Cuando la gente se protege mucho, a veces deja de comunicarse con otros, deja de hacer cosas que le gustaría hacer y se encierra y no se expande, y eso no crea felicidad. Hay gran cantidad de miedos, bueno, como ya lo podemos decir, a veces esa sensación de miedo a perder el trabajo, esa sensación de miedo a perder la pareja, esa sensación de miedo a la soledad. El otro día estaba platicando con alguien que me decía, es que yo tengo miedo llegar a una edad adulta y morir sola o morir solo, o estar sola y estar solo, y estar enferma o enfermo y que no tenga quien me vaya a ayudar en mis últimos años. Hay tantos miedos, incluso miedo al abuso, a que seas abusada, que seas abusado física o intelectualmente o psicológicamente, y miedo a enfrentar todas esas cosas. Mi pregunta es esta, Silvia. Cuando hay todo este tipo de rollos de miedo a esto, miedo a hablar, miedo a decir, miedo a las guerras, miedo a todo el entorno que ocurre alrededor del mundo, miedo a todo, ¿cómo le podemos hacer para no sentir el miedo y no sentir esa ansiedad? ¿Cuál sería el mejor secreto? Vivir en tiempo presente. Vivir el tiempo presente. Estar en tiempo presente. No crear una historia del futuro y no pensar en el pasado. Entonces eso, cuando estamos en tiempo presente, podemos eliminar muchos de los miedos y las ansiedades. Porque la ansiedad en realidad es un miedo a lo que puede pasar en el futuro. Sí. Es como el preocuparse, pero uno no sabe cuál es ese futuro. Y puede ser que uno lo esté creando con el pensamiento que tiene en ese momento. O sea, si uno tiene miedo a algo que va a pasar en el futuro, le pone tanta energía a ese pensamiento que eso sucede. ¡Wow! Entonces uno está creando aquello a lo que le tenía miedo. Uno mismo llama esa energía de miedo. No, uno crea la situación a la que le tenía miedo. Oh my God. No es que uno no llama, no es que uno está llamando, uno llama hacia uno la manifestación de ese miedo. Wow, bueno, tenemos aquí varias gente conectada. Gracias a BTM Cardoso, gracias Soraya Márquez, Hola, Pánico a la, ¿qué dice? A la rana, Pánico a la rana, por ahí saludos de Janén Muñoz. Aquí tenemos un saludo muy importante, dice María Antonieta Fernández, hermosa y es cubana. Una cantante cubana que canta hermoso. Hola. Que por cierto tuvimos el mini concierto de ella. Vive en Miami, ella vive en Miami. Cuando más pienses en esos miedos, los harás más de una manera universal. Tú haces tu propio futuro. Correcto, porque eso es lo que dices, es así. Cuando uno piensa en esos miedos, los manifiesta. Hace que ese miedo, esa cosa de lo que uno le tiene miedo, se manifieste. Ahora, wow. Hay alguien que le dice que tiene miedos a las ranas. A las ranas, aquí hay un mensaje. Eso es una fobia. Hay más todavía, ahorita te digo más. Es una fobia, que es una forma diferente de tener miedo a algo. Habitualmente eso viene porque existió alguna experiencia en el pasado. Sí. Entonces, en el pasado, una rana, tal vez la persona haya sido pequeña o algo le debe haber pasado con ese animalito.
y por eso es que le tiene fobia o le tiene miedo. O sea, no está en tiempo presente. Si yo miro una rana ahora, pero no tengo ninguna energía o memoria del pasado con esa rana, no le voy a tener miedo. Pero si estoy atrayendo algo que pasó en el pasado y que me produjo miedo porque pensé que la rana me iba a comer o que me iba a largar veneno y me mataba, o no sé, lo que haya sido. Porque cuando somos pequeños y vemos un animalito que aunque no sea grande por ahí o es feo o tenemos un punto de vista de que no nos gusta, nos puede dar mucho miedo. Yo, por ejemplo, le tenía mucho miedo a los caballos. ¿Por qué? Porque una vez cuando era pequeño un caballo me pateó. Psicológicamente traemos eso en la mente. Claro, o sea, después cuando vemos el caballo, le tenemos miedo. Hay un dicho que decimos en la Argentina y que a mí me causa mucha gracia y que lo uso muy frecuentemente, que dice: cuando uno se quema con leche, cuando ve la vaca llora. O sea, porque uno ya tiene una experiencia del pasado. Entonces, cada vez que traemos una experiencia del pasado al presente y no estamos en tiempo presente, es muy probable que esos miedos del pasado se manifiesten ahora y en el futuro. Y como decía esta persona que decía, uno crea su futuro, es porque es cierto, con los pensamientos que cada uno tiene, si uno tiene pensamientos de miedo, va a crear un futuro con esos miedos que sean manifiestos. Hay otro mensaje que dice: el miedo a los animales, lo mismo que estamos comentando, reptiles o acrácidos, anfibios, etcétera, etcétera. En cierta forma el miedo a los animales, las fobias que estás comentando. Pero yo tengo la curiosidad porque alguien me hizo esta pregunta a través del internet. Miedo a volver a sufrir las malas relaciones que fueron traicionadas en el amor. Y eso es traer el pasado al presente para crear el futuro. ¿Cómo dejar ese miedo? Ya ves, la gente pregunta. Vivir en tiempo presente. O sea, darse conciencia y tener conciencia de lo que existe en este momento, sin decir, oh, eso me va a pasar. O sea, uno ya trae esa experiencia para crear el futuro. Oh, wow. O uno dice, oh, esa persona es la mejor. O sea, uno crea un juicio de una persona sin estar en tiempo presente con la persona. Con cada persona y en cada relación debemos estar en tiempo presente, constantemente. No todos van a ser igual o no todas van a ser igual. No todas las experiencias con esa persona van a ser iguales tampoco, porque las personas cambian. Entonces cuando nosotros decimos, uy, yo me llevaba muy bien con esa persona, mi vida va a ser siempre igual. Bueno, tal vez no, porque esa persona puede ser que cambie o nosotros cambiamos. Entonces por ahí creamos otras experiencias que son distintas. Pero no nos basemos siempre en el pasado para crear nuestro presente y el futuro. Usemos lo que sabemos del pasado o lo que reconocimos del pasado como un darnos cuenta de lo que es, pero sin tener un juzgamiento o hacer una conclusión. Fíjate que hay algo bien interesante que estás comentando, Silvia. Los juzgamientos, yo creo que muchas veces nos juzgamos tanto o juzgamos las acciones del pasado que hubo y estamos juzgando y nos estamos juzgando a nosotros mismos, y eso hace que tengamos más miedo, porque nos llenamos de juzgamiento, de poca autoestima, de pocos valores, y es como nos creamos esa confusión, esa ansiedad, todas esas cosas que ocurren. Y es bien interesante porque alguien me volvió a hacer la misma pregunta. Una persona que es artista, iba a entrar a un escenario cuando era chiquito, le daba mucho miedo que no le aplaudieran. Sigue creciendo y su peor miedo es salir a un escenario y ver que no le aplaudan. Es el miedo al rechazo. Miedo al rechazo. Claro, y el miedo al rechazo, ¿qué significa? Que si no nos aprueban o no nos quieren, vamos a desaparecer o vamos a morir. O sea que cuando empezamos a hacer las preguntas, terminamos en ese espacio. Es el miedo a desaparecer o no existir. Pero si estamos conectados con Dios, ¿qué importa si nos rechazan? ¿Qué importa si no nos quisieron? En realidad, cuando estamos conectados con nuestro yo, con Dios, con esa fuerza superior, nos damos cuenta que todos somos unos. Entonces, cuando tenemos miedo a que alguien nos rechace, esa persona que nos rechaza se está rechazando a sí misma cuando nos rechaza a nosotros, porque todos somos uno. ¡Qué interesante! Esa persona que nos rechaza se está rechazando a sí misma. Correcto. Wow, eso me porque gusta, nosotros podemos tener un aspecto muy similar a esa persona, que esa persona no quiere reconocer en sí mismo. Entonces, cuando lo ve en nosotros, nos rechaza a nosotros porque no quiere ver lo que tiene adentro.
E interactuando con el mundo cibernético, nuevamente otro comentario, muy buena conversación, el vivir el presente, esa es una excelente filosofía. Bueno, yo siempre lo digo, como lo comento en todos los párrafos que escribo a veces en internet, a veces estoy medio zafado, me dicen por ahí, Martín, ¿cómo se te ocurren cada idea para escribir en internet cosas que se me ocurren? Bueno, les voy a ser honestos, lo que pasa es de que casi siempre se me vienen los pensamientos a la mente y me gusta compartir con la gente porque existen tantas cosas en las redes sociales, en el mundo cibernético, en las noticias, etcétera. Creo que utilizar los medios cibernéticos en una manera positiva, ¿por qué no compartir cosas bonitas? Dejar a un lado todo lo negativo, dejar a un lado todas las malas noticias y ¿por qué no hacer temas de interés como estos, los cuales nos impulsen? Correcto, porque así es como que cambiamos la energía de todo. En vez de estar en un espacio de negatividad y de crítica, estamos buscando cuáles son las posibilidades que cada uno de nosotros podemos ejercer y ser para cambiar la energía en todos los lugares. Cuando nosotros estamos bien, cambiamos la energía en el espacio en donde estamos, podemos ayudar a nuestros familiares, a nuestros amigos, solamente con nuestra presencia. Una cosa, Silvia, por ejemplo, cuando queremos ser fuertes, que estamos ante una situación, a lo mejor nos vamos a ir a un escenario muy grande o tenemos lleno de público, ¿cómo le podemos hacer para mantener esa fuerza interior? Decir, no tengo miedo, vamos, alguna técnica, respiración, meditación en ese momento, porque me hicieron esta pregunta también, Martín, por favor, dile a Silvia que nos diga, es un grupo musical que cuando van a salir al escenario, una de las chicas se pone hasta temblando, de que van a salir a un monstruo del escenario, alguna técnica que pueda ayudarlos para que salgan con esa vibración. Ok, hay una cosa que hay que diferenciar. O sea, cuando nosotros tenemos miedo, tenemos una vibración en el cuerpo, ¿no es cierto? Sí, quedando así. Okay. Y se parece mucho a la emoción de la excitación y de la super alegría. Sí. O sea que es lo mismo. Entonces, por ahí esta muchacha que siente esos temores, a lo mejor está confundiendo la excitación de poder estar frente a un público con el miedo. Oh. Porque a veces esas energías se parecen mucho. Entonces hay que hacerse esa pregunta. ¿Es que estoy súper contenta que no puedo estar adentro mío, de tan contenta que estoy por tener todo este público esperándome ahí? ¿O es que tengo miedo? Primero hay que diferenciar, porque a veces es la excitación, la contenteza de poder tener esa experiencia que se parece mucho a la energía, a la vibración del miedo. Entonces primero tenemos que diferenciar eso. Y la otra que yo diría, bueno, es estar conectado con la fuente y saber que nosotros somos una expresión de Dios. Y cuando estamos cantando para un público o estamos ofreciendo algo, si lo hacemos desde el punto de vista de que nosotros estamos canalizando esa energía de Dios para el público, eso nos va a dejar mucho más calmos. Porque en realidad los miedos suceden cuando estamos trabajando desde el ego. Y el ego siempre se pone ahí en el medio, como diciendo, yo soy la que puede todo esto. Pero a la vez el ego también nos dice, bueno, tené cuidado porque te puede pasar esto. ¡Wow! Entonces, ¡Qué el interesante! ego es esa voz que está constantemente conversándonos o para que nos sintamos súper poderosos y que seamos arrogantes o para que nos tiremos abajo. O sea, wow, el ego eso está interesante, ¿eh? Y lo ideal es poder estar con esa conexión divina, sabiendo que nosotros somos un canal de expresión de Dios y que todo lo que expresamos afuera es porque Dios nos lo da, o el universo, o el yo superior, o como quieran llamar. O como que quieran llamar, en lo que tú quieras creer, en la energía, etcétera, Entonces, etcétera. cuando expresamos esa energía al público, el público la va a recibir. Y el público que no la recibe es porque no tiene ganas, pero eso no tiene nada que ver con que no tenemos que sentirnos mal porque nos acepten o no. Porque estamos con Dios. O sea, y tenemos que saber que cuando las personas rechazan algo, están rechazándose a sí mismas. O sea que cuando salen al público, estén presentes, sin pasado, sin futuro. Presente. Correcto. Sabiendo, respirando, estando conectados con Dios y estando en un espacio de interactuar con ese público y dar y recibir, porque esa es energía. El público da mucha energía a las personas que están en el escenario. Totalmente. Porque están aplaudiendo, porque están recibiendo. Sí, ahorita me recuerda eso que dices tú, que el público da toda esa energía. Hubo una vez un artista que me comentó, es un artista muy grande, me dices que para mí
a veces estoy cansado, dice, pero tengo que hacer un concierto porque acabé de terminar un concierto, toda la semana de conciertos, meses de conciertos, dice, pero la energía, no me lo vas a creer, me dice. Yo en este momento, porque yo estaba con él antes de salir al escenario, hace ya algunos años, tomando el agua, la meditación, etcétera, etcétera. Me dice, estoy súper cansado, dice, pero tú me vas a ver cuando yo salga al escenario. Yo me fui a primera fila mientras el artista salía. Ok, vamos a ver cómo sales al escenario. Al ver el monstruo, el público, cómo lo recibió, lo vi totalmente que su energía se transformó. Él empezó a recibir al público, cómo lo aplaudía, cómo lo recibía, y hasta su rostro cambió. Y eso, y siguió la interacción. Y eso permite, por ejemplo, que la persona que está en el escenario también que tenga vulnerabilidad. Porque no es solamente estar con una imagen de que todo es perfecto, de que todo está bien, de que no le pasa nada. A veces esa vulnerabilidad es como bajar esas barreras y permitir que la expresión sea más genuina. Porque no existe una persona que no tenga problemas. No existe. No existe la persona a la que todo le vaya bien. Entonces, cuando sabemos que tenemos esa parte humana y que somos vulnerables y que estamos en ese espacio para compartir con el público, compartir los lugares donde no somos perfectos y los lugares donde tenemos cosas tan espectaculares que podemos brindar al público para que ellos se diviertan. O sea, ¡wow! ¡Bravo! Va a ser la música, ¡fantástico! o el baile, o la forma de hablar, o algo. Hay algo que se establece con ese público. Y esa vulnerabilidad es genuina y habitualmente nos da muchas satisfacciones. Qué interesante. Hay otra pregunta que me hicieron a través de las redes cibernéticas. Yo creo que van a estar por ahí las personas viendo, si no nos van a estar escuchando. Miedo al bullying y a todas esas cosas que de niño traes arrastrando y que tienes miedo a ciertas situaciones porque inconscientemente traes ese bullying o esos ataques que sufriste de niño hacia un presente. Ahí, ¿cómo le podemos hacer? Que es el miedo a que nos vuelva a pasar eso. Bueno, habitualmente es como con el caso de una rana. Sí, okay. Si la rana es como que le tenemos una fobia a esa situación. Y tenemos que estar en tiempo presente sabiendo que cuando nosotros tenemos en nuestro espacio la vibración de que alguien nos puede hacer bullying, va a venir alguien a hacernos bullying. Oh my God. Porque como nosotros creamos nuestro presente y nuestro futuro, así como lo comentaron ahí, que nosotros creamos nuestro futuro, nosotros tenemos la vibración y esa energía, porque manifestamos todo aquello a lo que le tenemos miedo. Entonces, cuando existe una parte nuestra que no sanó, porque dijimos, yo ya voy a dejar eso de lado, yo no lo siento, ya pasó, no lo trabajaron, pero les vuelve a suceder y les vuelve a suceder. ¿Por qué? Porque la energía quedó ahí. O sea, el distraerse o el no elaborar los dolores, los hurts and pains, como se dice en inglés, esos dolores que nosotros tenemos internamente, hace que cuando ellos no estén elaborados, nos puedan a nosotros manipular o manejar, porque eso sigue presente, escondido, o nosotros estamos en el espacio de recibir lo mismo porque no hemos sanado, no hemos perdonado y no nos sentimos fuertes. Wow, acabas de decir algo bien importante. No hemos perdonado y sentirnos fuertes. Entonces aquí está la solución a eso. Si hubo algo en el pasado que te lastima y que te hiere y todo exactamente, perdonar a todo aquello que pasó e iniciar un nuevo presente, por decirlo. Correcto. Wow. El tema del perdón es una de las herramientas más fuertes que yo utilizo en el coaching que hago. Porque definitivamente cuando nosotros estamos en un espacio de no poder perdonar, estamos en el espacio del resentimiento. O sea, volvemos a sentir, resentir. Resentir otra vez. Y resentir, y resentir. ¿Y cómo hacemos? Es como que vamos con una lamparita o con una lamparita que tiene un imán. Y entonces todas las personas van a venir a nosotros a producir esa misma emoción o situación que nosotros vivimos en el pasado. Por ejemplo, mucha gente abusada, después no saben por qué los abusaron cuando eran pequeños. Pero dijeron, eso ya pasó, yo no me quiero acordar, yo no tengo problemas, a mí no me pasó nada. Pero ¿qué pasa? Son adultos y encuentran gente que siempre va y los abusa. Entonces después se preguntan por qué y por qué. Y quieren cambiar, pero no pueden porque muchas veces
no hubo el perdón o hay que trabajar esa emoción para que esa emoción se transforme. Cuando ocurre la transformación, entonces se puede transformar la vida. Wow, bueno, así es de que ya lo sabes. Si tienes por ahí alguna duda o te gustaría una consulta más privada con Silvia, ¿por qué no? Te puedes comunicar directamente con ella, porque yo creo que hay casos, muchísimos casos, Silvia, muchísimos, magnitud de casos de abusos que uno viene trayendo esos miedos desde la infancia, incluso con parejas, con desparejas, etcétera, etcétera, cosas que a veces no se pueden mencionar tanto en las redes sociales por miedo, por eso, etcétera, etcétera, pero ¿por qué no se pueden tener una plática con Silvia también? A veces es prudencia y a veces hay cosas que, bueno, son muy personales. Yo estoy haciendo generalizaciones, cada persona tiene su historia especial, o sea que estamos hablando en generalidades. Qué interesante. Bueno, para mí los miedos son muchísimos. No se crean, amigos del mundo cibernéticos. Yo creo que una de las maneras más bonitas, de veras, como dice Silvia, es precisamente vivir el presente. Yo siempre los digo en mis comentarios en las redes sociales. Vive, vive. Porque ya no hay tiempo. No hay tiempo de perder el tiempo y vivir el presente en felicidad. Así es de que si cualquier día que vayas a tu trabajo el día de mañana, vas a tu trabajo feliz, contenta, súper feliz porque son 8 horas de trabajo, no sabemos si vamos a tener otro mañana. No sabemos si vamos a vivir, por qué estar haciendo planes tan exagerados, etcétera, etcétera. Vivir el presente, dejar el pasado y dejar el futuro y vivir un presente feliz. Muchas veces no se tiene todo. No se puede tener el amor, no se puede tener el dinero que quieres, no se pueden tener los lujos que tienes, pero tienes algo bien importante, como yo siempre lo menciono. Si estás sano, si estás sana y tienes esa paz y esa felicidad interior, lo tienes todo. Lo demás es externo. Y lo que pasa es que también hay que reconocer que a veces no se tiene todo eso porque uno cree que no se puede tener todo eso. Pero se puede tener, ¿verdad? Pero cuando quieres cambiar, transformarte, te das cuenta que sí, puedes tener el amor, puedes tener el dinero, puedes tener salud, puedes tener la pareja. Todo eso es posible. Lo que pasa es que nosotros creamos nuestras propias limitaciones con nuestros puntos de vista. ¡Wow! O sea que eso también se puede. A veces nos conformamos, bueno, no se puede tener todo. Realmente es un punto de vista ese, porque existe el punto de vista que dice, sí, lo puedo tener todo. ¡Wow! Lo importante no es tener todo de acuerdo al parámetro de otro, sino que es tener todo de acuerdo a cómo uno se siente. Porque a lo mejor para unos tener todo es tener una habitación que es de ellos, y para otros tener todo es tener una mansión. El tema es cómo uno se siente, qué es para uno tener todo. ¡Wow! Porque es nuestro parámetro. Y quiero volver hubo una persona que me hizo una pregunta hoy, ¿por qué existen los miedos? Que también me la hiciste, Martín, pero la pregunta fue más específica con respecto a por qué seguimos sintiendo esos miedos y por qué siguen sucediendo, como que es una cosa constante. Sí, es muy cierto. Y una conversación con respecto a eso que yo puedo decir es que muchas veces nosotros hemos sentido esa vibración de miedo cuando estábamos en el útero. Wow. Tal vez nuestra mamá tuvo emociones que no pudo sobrellevar, porque a veces nos pasan cosas a nosotros de pequeños, pero otras veces no sabemos por qué. ¿Por qué será que siempre tengo ese miedo? ¿Y por qué lo primero que aparece es ese miedo? Y yo creo que a veces sucede porque estamos adictos a la vibración del miedo, porque fue lo que experimentamos cuando estábamos en el útero. Qué interesante. Y como el cerebro crea neurotransmisores y neuropéptidos, creo que se dice en español, entonces esas sustancias se adosan a las células del cerebro y se convierten adictas a eso. Entonces estamos siempre buscando esa sensación de miedo, porque es lo que a la célula le gusta o la vibración que el cuerpo está acostumbrado. Wow, ¿y cómo nos podemos liberar de eso? Porque que no vuelvan los miedos, que se vayan. Entonces nosotros hemos creado un cuerpo energético de miedo. De miedo. Y eso lo podemos cambiar buscando conscientemente otra emoción para reemplazar esa. ¡Fantástico! Entonces, ¿cuál sería la emoción que nos gustaría tener? Si queremos tener una vibración de alegría, en vez de tener miedo y de pensar en el miedo, conscientemente buscamos una situación que nos produzca otra cosa.
Wow, Entonces está empezamos fantástico a eso. reemplazar. Es como que ponemos, cada vez que aparece esa sensación de miedo, ponemos una emoción que es diferente. Hasta que muy buena técnica. teóricamente, esto tiene que cambiar. Se Yeah. dice que nosotros tenemos un cuerpo de miedo alrededor nuestro, un cuerpo de dolor alrededor nuestro, y que eso se puede convertir en un cuerpo de alegría. Y para cambiar el dolor por la alegría, esa es la técnica. Y como yo leí acerca de esa técnica y pienso que es muy efectiva y he usado muchas de esas herramientas, la conversación hoy es, si se puede cambiar el dolor por la alegría, también se puede cambiar el miedo por la alegría. Por la alegría. Es una cuestión de elegir. Me encantó. Hay muchos comentarios aquí, Norberto. A mí me metieron en una embajada del Perú cuando era niño, a la fuerza, una amiga de mi tía. Bueno, ¿ahora qué dice? Lamento mucho tu experiencia y lo que sucedió con eso. Y cuando somos más adultos, por ahí podemos tener una perspectiva más grande de por qué sucedieron las cosas y cómo podemos interpretarlas cuando somos más adultos. Porque cuando somos niños las cosas son muy intensas. Sí, aquí hay otro saludo directamente, dice Genia Leo Lamboy. Saludos desde Canadá, que Dios los bendiga, muchísimas Saludos, gracias. Gracias por escucharnos y vernos. Yo sufrí mucho de niño, estuve entre gente mala en una embajada en el año de 1980. Como lo volvemos a comentar nuevamente, las cosas que ocurrieron. A veces nos toca estar en un espacio de abuso. Lo que pasa es que podemos trabajar las emociones que surgieron en ese momento, y una vez que trabajamos esas emociones podemos transformar nuestra vibración para que ese abuso no siga. Porque cuando la gente recibe abuso, lo que hace es, primero lo recibe, sí, lo aprende y después se lo da a otro y se lo da a sí mismo. Porque es lo que aprendimos. Sí. Si de niños aprendimos abuso, cuando nos dejan de abusar, abusamos a otros sin darnos cuenta. Por ejemplo, si una persona que siempre le gritan de niño, sí, y le dice, tú no sabes hacer las cosas, haces todo mal, no sirves para nada. Esas personas después tienen niños y sin darse cuenta, aman a sus niños. Pero sin darse cuenta, por ahí le dicen al niño lo mismo y se les escapa. ¿Por qué? Porque es algo que quedó muy adentro. Totalmente, cosas que vienen. Y así mismo lo que hace, se maltrata con los pensamientos, diciendo, ay, esto lo hice mal, no sirvo para nada. Y uno se vive diciendo lo mismo que le decían cuando uno era pequeño. Wow, son temas demasiado profundos, la verdad, son temas muy extensos, la verdad, son temas muy extensos y a veces hay que estar muy preparados incluso para entrar en este tipo de... Claro, hay que buscar, sí, si queremos hacer la transformación, esto es solamente para que se abra la mente, sí, y para que ustedes piensen. Todo esto es una generalización y no es exacto para cada uno de ustedes. O sea que lo que estoy diciendo, tómenlo con pinzas, como decimos nosotros, e interpreten lo que les sirve. ¿Ok? Y después busquen ayuda, pero abran la mente a pensar que existe otra posibilidad. Si fuimos abusados, podemos cambiar esa experiencia del pasado para que no nos afecte en el futuro. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos cambiar nuestra percepción de lo que pasó. Y cuando cambiamos esa percepción, podemos crear un futuro diferente. Entonces, esto es lo que se puede trabajar. Y qué suerte que la gente se da cuenta y dice, oh, esto fue lo que me pasó y no lo pude superar. Otras personas les pasaron esas cosas y dicen, no, a mí nunca me pasó nada, todo lo mío fue perfecto. Y lo esconden. Y bueno, cuando uno esconde no puede transformar aquello que no reconoce. Pero cuando reconocemos algo, eso lo podemos cambiar. Eso me encantó, Silvia, fantástico. El reconocer a veces que tenemos, incluso los defectos, tenemos miedo a ser realmente como somos por el miedo a que, incluso el que dirán, nos rechacen. Al rechazo, miedo al rechazo, todas esas cosas. Entonces lo mejor es no acarrear eso, como dices tú, olvidarnos de eso, enfrentarlo, pero saber que en realidad existe y no querer esconderlo. Es reconocerlo totalmente... y saber cómo puedo trabajar esto. Wow, ¿Cómo puedo totalmente liberarme de esto? ¿Cuál es mi acuerdo? Por ahí yo tengo un acuerdo de que no debo olvidarme de eso y lo debo perpetuar para castigar al otro. Pero cuando quiero castigar al otro me estoy castigando a mí mismo con el presente que estoy viviendo, porque estoy resintiendo lo que pasó en el pasado.
Eso está muy interesante porque fíjate que sí, Silvia. Bueno, estos son temas de conversaciones. Normalmente tenemos temas de conversaciones los lunes. Así es de que si estás interesado o interesado en seguirnos escuchando, seguir viendo esta forma de conversar, una forma totalmente diferente de hacer programación radial, video live y por qué no al radio. Nos están escuchando también en el radio al mundo cibernético. Es una manera de interactuar totalmente porque son temas actuales, son temas de mucho interés. Siguen los saludos, Silvia, siguen muchos comentarios. Saludos, gracias a todos. Yo tenía mucho miedo de niño dentro de la misma pregunta. Saludos, Esther Pro, dice María, muy acertada, Silvia, que estás muy acertada en todos los comentarios. Así es de que ya lo saben. Bueno, cada comentario así, yo por lo menos me llevo un buen sabor de boca el día de hoy, Silvia. Eso me gustó y creo que es una técnica que no falla. El dejar ese miedo, vivir el presente y por qué no cambiar la energía del miedo por algo más agradable. Así es de elegirlo conscientemente, porque una de las técnicas para también vivir en el tiempo presente es la elección. Elección, elegir. ¿Qué estamos eligiendo a cada momento? ¿Estoy eligiendo traer el pasado para crear mi futuro o estoy eligiendo ver cómo puedo elaborar ese pasado y desprenderme de eso para poder crear un futuro diferente? Creo que se terminó el totalmente. Siguen las preguntas. ¿Hay más preguntas o los queda la última, muy acertado. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Recuerden lo que somos Radiosónica.fm. Gracias, Silvia, por estas conversaciones que son de sumo interés para toda nuestra comunidad. Lo mejor es vivir una calidad de vida sumamente hermosa y bonita, porque recuérdenlo, que vida solamente es una y la vida se hizo para vivir en presente. Gracias, los dejo con Silvia para que les mande el último mensaje. Recuérdalo, llénate de amor, ama a tu familia, ama a los tuyos y vive feliz. Exacto, y ámate a ti mismo, que la buena calidad empieza por casa. Una cosa que quería pedirles es, si les gustan estos temas y tienen otras ideas u otras preguntas, por favor contáctenos y nosotros vamos a crear un programa que sea al gusto de ustedes. Hasta la próxima.